tiempo pasado. Segundo, nos dice con toda bendición. No solamente con algunas, no solamente con parte, sino con toda bendición. De hecho, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, dice que todo lo que necesitamos para esta vida y para la piedad nos ha sido dado por su divino poder. ¿No? Todo lo que necesitamos, Dios nos ha dado. Aquí nos está diciendo, yo los he bendecido con toda bendición. Lo siguiente, dice con toda bendición espiritual, ¿no? Y aquí un poco tal vez el problema es que nosotros vivimos en un sistema que es sumamente materialista. Y cuando yo pienso en bendiciones, pienso, wow, una casa, tener dinero en mi cuenta, tener todas mis obligaciones pagadas, tener un auto. Pienso en cosas materiales, ¿no? Y de pronto aquí es como que toda bendición espiritual y uno dice, uy, yo lo que necesito es lo material, no es lo espiritual, digamos, ¿no? Y lamentablemente vivimos en un sistema en el cual los valores están totalmente volcados y cambiados. Y valoramos más lo temporal que lo eterno. De hecho, yo creo que las bendiciones espirituales tienen que ver con lo eterno y eso es lo más importante que hay, ¿no? De hecho, Jesús nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. O sea, en pocas palabras, ocúpense de lo espiritual y las demás cosas les van a ser dadas por añadidura. Y las demás cosas en el contexto que habla en Mateo 6 es qué voy a comer, qué voy a vestir, dónde voy a vivir. O sea, si yo enfoco mi corazón en lo espiritual, lo material va a venir como una consecuencia. En pocas palabras, yo tengo que valorar más las bendiciones eternas que las materiales, porque las materiales primero pasan, son superficiales, y segundo, que las materiales son simplemente una consecuencia, una yapa de lo que sí es verdadero y tiene valor, que es la bendición espiritual, ¿no? Y vamos a ver en unos minutos en los demás versículos, porque esto creo que marca todo este pasaje hasta el versículo 14, todas las bendiciones que tenemos en lo espiritual. Pero aún más que eso, yo quiero enfatizar esto: la bendición más grande que nosotros tenemos es que Dios se ha entregado a sí mismo por nosotros. O sea, el regalo más grande, la bendición más grande de Dios es Dios mismo. La palabra dice que Él nos ha dado la vida de su único Hijo. Él se ha hecho hombre y ha venido y ha muerto por nosotros, se ha entregado por nosotros. La palabra nos dice que Él habita en nosotros. ¿Saben? La bendición más grande es Él. Amén. Si lo tenemos a Él, eso marca totalmente la diferencia. Si lo tenemos a Él y no tenemos nada, lo tenemos todo. Si lo tenemos todo, pero no lo tenemos a Él, no tenemos nada. ¿Me dejo entender? Sí, y es maravilloso comprender esto, que nuestra bendición más grande es Dios mismo. Por ejemplo, cuando vamos a un matrimonio, ¿no? Los invitados vamos con un presente, con un regalo, ¿no? Pero el novio y la novia, ellos no llevan regalo, porque ellos son el regalo. Porque el hombre se entrega a esa mujer por completo y la mujer se entrega por completo a él, ¿no? Ellos son el regalo el uno del otro. Y miren, Dios nos trae muchos presentes, pero lo más maravilloso es que el presente más importante es Él mismo. Él se entrega a nosotros, Él se da a nosotros. Amén. Y eso es maravilloso. Por eso cuando Él dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, es como que, oiga, lo material va a ser una consecuencia de eso. Lo más importante es que lo eterno, que Dios mismo se nos ha sido dado. Amén.
Ahora, por otro lado dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y alguien dice, ay, ahí la atarrearon. ¿Por qué el Señor nos bendice en los lugares celestiales si yo estoy en los lugares terrenales? ¿No? Es como que de pronto alguien me diga, mira, te estoy regalando un auto súper lindo, pero está en la China. No, entonces le digo, gracias, pero creo que traerlo y todo me va a salir más caro que comprarme otro. ¿No? ¿Por qué no me has regalado aquí? No, es como que Dios, ¿por qué ponen las bendiciones en los lugares celestiales si yo estoy aquí? Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde estás sentado tú? Estás sentado en dos lugares. Estás sentado en una silla de aquí de Kairos, que está en Cotacota, en La Paz, Bolivia, Sudamérica, la tierra, pero a la vez estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Esa es nuestra posición. ¿Sí? Saben, nosotros tenemos que comprender que el cielo no es un lugar físico. A veces concebimos el cielo como un lugar físico, ¿no? Y de pronto no, hay que orar con vista al cielo. Y oramos, Señor. Y si fuera así, los chinos tendrían que orar, Señor, porque están al otro lado, ¿no? Pero en realidad es una figura de que el cielo está arriba, pero el cielo es algo espiritual. Entonces Jesús, por ejemplo, hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, dice, nadie ha subido al cielo, sino el que ha descendido del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y alguien dirá, a ver, Jesús, habla correctamente. Nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Jesús dice, no, el Hijo del Hombre que está en el cielo. A ver, Jesús, estás aquí en la tierra, hablando conmigo, con Nicodemo. Sí, le dice Jesús, pero también estoy en el cielo. Yo estoy aquí en la tierra, pero en el Espíritu estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Amén. Dice, nos hizo sentar. No nos va a hacer, estamos sentados en lugares celestiales. Entonces Dios no se equivocó. Las bendiciones, toda bendición espiritual la puso en el lugar donde tú estás. No te puso el auto en la China, te lo puso en la puerta de tu casa, ¿no? Dios puso las bendiciones espirituales ahí donde tú estás sentado. Por eso lo importante es posicionarnos. ¿Dónde estoy? En Cristo. Si estoy en Cristo, estoy en lugares celestiales. Amén. Y ahí es donde está mi identidad. Ahí es donde yo soy bendecido. Amén. Ahora, vamos al versículo 4. Miren, antes de leer el versículo 4, aquí el apóstol como que, miren, está bendiciendo a Dios porque Él nos ha bendecido. Y a partir de este versículo 4 es como que Él comienza a fluir en todo lo que tiene que ver con la bendición de Dios para nosotros. No, él comienza ahora sí, en el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. A ver, voy a ir enfatizando varios aspectos. Primero, hemos sido bendecidos por Dios, porque Dios nos ha hecho santos. Una de las bendiciones espirituales es que tú y yo somos santos. Amén. Sé que Johnny lo compartió esto la semana pasada y lo compartió muy, muy bien. Yo simplemente voy a tocar un poco algunos aspectos, pero miren, una bendición tremenda que tenemos es que tú y yo
somos santos. Wow. Y no somos santos por lo que hemos hecho. Somos santos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Algo muy importante de que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual no es que nosotros nos hemos ganado las bendiciones, sino que las bendiciones Él nos las ha dado a pesar de nosotros, ¿no? Miren qué interesante, cuando Dios crea al hombre, lo pone ahí en el huerto, el hombre no había hecho nada y Génesis 1:28 dice, y Dios los bendijo. A veces nuestra mentalidad es, Dios me va a bendecir cuando yo haga lo correcto. Pero Dios, Adán y Eva, sin que hicieran nada, Dios los bendijo. Es más, qué interesante, que el primer día para Adán y Eva fue el día de descanso. ¿Se han dado cuenta? El primer día no era el día de trabajo, sino era el día de reposo. O sea, el Señor los crea, los bendice y ellos dicen, y ahora descansen. Pero Señor, no hemos trabajado nada, descansen. Después de descansar van a trabajar, ¿no? Pero saben, es importante entender que lo que Dios nos da no tiene que ver con nuestro esfuerzo, trabajo, tiene que ver con su bondad, tiene que ver con las riquezas de su gracia. Él nos bendice porque Dios es un Dios bueno. Amén. Y Dios nos ha hecho santos, no porque tú y yo seamos los mejores que hay, sino porque Cristo en la cruz, en su sacrificio, Él nos ha dado su santidad, nos ha dado su naturaleza santa. Amén. Y tú y yo somos santos. Ahora, de pronto uno se pregunta y dice, ya, está bonito eso de que somos santos, pero en la práctica, ¿qué ayuda? Porque el anterior domingo Johnny compartió que éramos santos, yo salí de aquí y dije, bueno, a ver, veremos, y esta semana fue terrible. Ahora miren, ¿me lo puedes poner Romanos 12:2? Dice Romanos 12:2. Ahí está. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, ¿no? Dice que no debemos adaptarnos a este mundo, no debemos tomar la forma de este mundo, sino debemos transformarnos a través de ¿qué? De la renovación de nuestra mente. Dios, la Biblia, Dios habla hoy. Esta parte literalmente la traduce. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y me gusta mucho. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Nosotros somos, o hacemos, mejor dicho, lo que pensamos o creemos que somos. Lo que yo creo al final se va a traducir en lo que yo haga. Nosotros creemos que somos débiles, que no podemos, que somos inútiles, somos pecadores, y obviamente eso hacemos. Y eso lo creemos y lo tenemos aquí desde siempre. Pero ahora lo que Cristo quiere hacer es renovar nuestra mente. Lo primero que quiere es que tú y yo estemos convencidos en nuestra mente, en nuestro corazón, de que soy santo. Y lo que yo pienso, lo que yo tengo aquí como convicción, lo que yo creo, va a cambiar mi manera de vivir. Cambio mi manera de pensar y cambio mi manera de vivir como consecuencia. Por eso dice, no se adapten a este mundo, sino renuévanse en su mente para que sean transformados, ¿no? Saben, lo mejor que podríamos hacer aquí los domingos es que vengamos aquí y la palabra de Dios nos cambie nuestra forma de pensar, cambie nuestra mentalidad. Hay gente que dice, ¿para qué vas ahí si te están lavando el cerebro? Yo digo,
pudiéramos lavar el cerebro, sería lo mejor que podríamos hacer. Sí, porque necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Porque nos dicen 50 veces que somos santos, pero aquí seguimos pensando, yo no soy santo. Y cuando llega la tentación, lo primero que digo, no, es que yo no puedo. Soy pecador. Voy a pedir perdón después, me voy a arrepentir, ni modo. No hay la certeza cuando viene la tentación de que yo soy santo, esto no va conmigo. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad y entender que Él nos ha hecho santos, nos ha bendecido haciéndonos santos. Y esta verdad, esta realidad va a transformar nuestra forma de vivir. Esta realidad va a hacer que comencemos a vivir una vida práctica de santidad. Pero primero necesitamos que estas verdades en Cristo puedan penetrar hasta lo más profundo de nuestro interior. ¿Me dejo entender? Sí, porque de pronto nosotros, es que soy adolescente y los adolescentes estamos en la edad del burro, ¿no? Y los adolescentes además somos herebedes, somos rebeldes, ¿no? Entonces, seas cristiano o no cristiano, tú crees eso. Pero si tuviéramos la convicción, soy santo en Cristo, yo no tengo por qué ser rebelde en esta época de mi vida, porque mi identidad no la marca el que yo sea adolescente, mi identidad la marca Cristo en mí. Y Cristo dice que soy santo. Ah, no, es que yo soy universitario, en la época de la universidad, en la época de destaparse de todo, de hacer cosas prohibidas, ¿no? De emborracharte como nunca te has emborrachado. Pero si tú sabes que eres santo en Cristo, no te va a marcar tu identidad el hecho de que seas universitario, sino te la va a marcar el hecho de que estás en Cristo. No sé si me dejo entender. Nuestra identidad no la marca si yo estoy casado, soltero, separado, si yo soy feo, soy bonito, tengo dinero, no tengo dinero. Lo que marca mi identidad es que yo estoy en Cristo. Por eso necesitamos nuestra mente llenarla con estas verdades de Dios. Soy santo. Soy santo. Santo y sin mancha. Él me ha escogido para que yo sea santo y sin mancha. Amén. Sí. Sigamos. Final del versículo 4 y versículo 5. Dice, en amor nos predestinó. Aquí hay una palabrita un poco conflictiva. La palabra predestinación. No me quiero meter mucho en el tema porque me puedo meter en líos, ¿no? Y en vez de amén, algunos me pueden silbar, pero voy a decir algunas cosas. Primero, a veces concebimos la predestinación como cuando uno juega pato, 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 ganso, ¿no? Pato, pato, ganso. ¿Han jugado alguna vez eso? ¿No? Y algunas veces pensamos que la predestinación es eso. Dios dijo, se salva, se pierde, se salva, se pierde. ¿No? Y justo me tocó entre los que se pierden, digamos, ¿no? Primero, algo muy importante es que dice, en amor nos predestinó, ¿no? Dios nos predestinó en amor, ¿no? Dios no nos predestinó fuera de su amor. El contexto en el cual Dios nos predestina es en su amor. Ahora, hay dos grandes escuelas dentro del cristianismo. Yo las voy a simplificar a la mínima expresión. Básicamente dicen lo mismo, lo siguiente. Los calvinistas dicen, Dios nos elige, no nosotros. Los arminianos dicen, nosotros elegimos a Dios.
Y ahí está. Dios me elige o yo lo elijo. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Y ahí estamos, ¿no? Yo personalmente, esto es algo muy personal, yo creo que Dios nos elige y como Dios nos elige, nosotros elegimos a Él. Que de hecho la Reforma eso sacó como conclusión, ¿no? Dios nos elige y como consecuencia nosotros elegimos a Dios. Y yo creo que en este contexto de amor, por ejemplo, Dios, el versículo 4 que hemos leído, dice, nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió? ¿Saben qué? Dios antes de la fundación del mundo dijo, los voy a escoger para que sean santos. Los voy a escoger para que vivan sin mancha. Los voy a escoger para que sean bendecidos. Los voy a escoger para que sean mis hijos. Dios nos escogió en amor. Dios nos escogió para que seamos para alabanza de su gloria. Dios nos escogió para que podamos glorificarlo a Él. Dios nos predestinó para que podamos glorificarlo a Él. En respuesta a eso, algunos de nosotros escogemos glorificarlo, otros escogemos no glorificarlo. Pero la iniciativa fue de Dios. Dios nos escogió en su amor para que podamos glorificarlo. Y esta es una bendición tremenda que tenemos en Cristo. Wow, qué maravilloso saber que Dios, ¿saben? Dios ha pensado para nosotros el mejor destino y propósito que pueda haber. Dios ha pensado para ti y ha pensado lo mejor. Dios no ha dicho para ella lo mejor, para este lo peor. No. Dios ha pensado lo mejor para nosotros. De hecho, dice en el Antiguo Testamento el profeta que los pensamientos de Dios no son de mal ni de calamidad, sino son de bien para nosotros. Y esta es una bendición. Tenemos un Dios bueno que nos ha predestinado, nos ha escogido antes de la fundación del mundo en su amor. ¿Cuánto crees que Dios te ama? ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos creen que Dios te ama más de lo que tú amas a tus hijos? Wow, se te ha predestinado en amor, te ha predestinado para lo mejor. Amén. Wow, ¿saben que eso hace que podamos vivir seguros y confiados? Y dice que nos predestinó en amor. ¿Saben qué? Además dice, para adopción como hijos. Esta es una palabra maravillosa. Dios nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Saben? Cuando Dios pensaba en la iglesia, no pensaba en este local. No pensaba en sillas, en reuniones. ¿Saben qué pensó? Una familia. Pensó en tener muchos hijos. Pensó en llamar a muchos que no tenían familia y hacerlos sus hijos y tener con ellos una gran familia. La idea de Dios de la iglesia es familia. ¿Sabían que estamos en una generación donde la mayoría de los niños que nacen en mujeres de menos de 30 años, más del 50% de ellas, de estos niños, nacen en hogares donde no tienen papá? Estamos en una generación de huérfanos y en la cual Dios dice, te estoy adoptando. Yo quiero ser tu padre a ti que no tienes familia, que no tienes papá. ¿Cuántos no tienen papá? Dios dice, ven, yo quiero ser tu padre. Qué maravilloso es cuando alguien es adoptado. ¿Se han puesto a pensar? Porque ¿saben qué es lo que sucede? El que no tenía padre, ahora tiene padre. El que no tenía quien lo ame,
ahora tiene quien lo ame. El que no tenía quien lo cuide, ahora tiene quien lo cuide. El que no tenía calor, afecto, ahora tiene calor y afecto. Y eso es maravilloso. Dios, a los que no teníamos padre, nos ha hecho venga. ¿Y cuántos hemos tenido padre, pero un padre malo? Y Dios dice, ven, yo voy a ser tu padre bueno. ¿O cuántos hemos tenido un padre bueno, pero un padre ausente? Dios dice, ven, yo soy tu padre ahora presente. Nunca te voy a dejar, voy a estar todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo contigo. Saben, Dios nos adopta para que seamos sus hijos. Y esto es maravilloso. 14 veces aparece en el Antiguo Testamento el término Padre en referencia a Dios, pero en una referencia de Padre de naciones, en una referencia general. En el Nuevo Testamento se introduce cuando Jesús dice, cuando oren le van a decir Padre nuestro. Y en el Nuevo Testamento aparece más de 60 veces la referencia de Dios como nuestro Padre. Y en Gálatas aparece esta frase que dice Abba Padre, que a veces algunos no le entendemos. Y porque aparece Abba, nos ponemos a orar Abba, Abba, Abba. Y Dios dice, Abba, anda a comprar al mercado habas, ¿no? O sea, no entendemos. Pero Abba es una palabra aramea que significa papi, papito. Dice que nuestro espíritu clama, papito, padre, papi, padre. Yo las primeras veces que venía a reuniones cristianas, no, y habían algunos en la tarima ahí, papá, esta es una secta, qué irreverentes. ¿Cómo le van a decir a Dios papá? Yo era el que estaba en la secta, que no entendía que la iglesia no es un lugar religioso, no es un culto, una reunión, no son ritos. La iglesia es una familia donde podemos encontrar el abrazo del Padre, el corazón del Padre para cada uno de nosotros. Amén. Es maravilloso. Por ejemplo, lo que hace Alalay con la Claudia, lo que hace ahí con casa de mi padre con la Rachel, es maravilloso. La visión de Alalay, ¿saben que no es tener hogares de niños? Hablando con Claudia, ella dice, lo que Dios me ha mostrado es que cada niño y niña que tengamos puedan conocer a Dios como Padre. En el tiempo de la iglesia primera se abandonaban a muchos niños que nacían. Iban las personas malas y los agarraban a los que eran varones, los rescataban para que puedan ser esclavos más adelante, para que puedan pelear ahí en el Coliseo romano. Las que eran mujeres las agarraban para que pudieran prostituirse cuando crezcan. Pero cuando apareció la iglesia, los cristianos iban y los rescataban, ¿saben para qué? Para darles familia. Para darles un papá, una mamá. Y la iglesia es eso. La iglesia es una familia. Es la bendición más grande. No dejemos que la religiosidad nos consuma. La iglesia no son reuniones. La iglesia es familia. Amén. Sí. Que realmente nosotros podamos ser una familia, pero más que nada, que todos podamos experimentar la bendición de ser adoptados hijos de Dios, de poder tener un papá verdadero al cual podemos decirle papito. Amén. Bendecido, ¿no? Wow, sigamos. Miren, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nos ha hecho santos, nos ha dado un destino glorioso, nos ha adoptado como sus hijos. Si seguimos leyendo, dice el versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre. Este es un término bíblico. Creo que el término moderno que utilizamos es liberación, ¿no? Es, algo que nos domina, de lo cual somos rescatados, somos liberados. Eso es redención.
Si por ejemplo alguien está dominado por el consumo de drogas, redención es que es liberado de eso, es libre de eso. Y saben que Dios nos ha bendecido haciéndonos libres, liberándonos a través de la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántas cosas tal vez nos ataban o nos atan? Quiero darte una noticia. Dios te ha hecho libre. No hay nada que pueda dominarnos porque Él nos ha redimido con su sangre. Y la sangre de Jesús es suficiente para romper cualquier cadena y hacernos libres de cualquier situación. Amén. Wow. Estás atado a las drogas, al alcohol, al sexo. Estás atado a alguna adicción. Estás atado a algún pecado. Él nos ha redimido con su sangre. Amén. En Cristo podemos experimentar esa libertad. Gálatas 3:13 dice que Él nos ha redimido de la maldición de la ley. ¿Saben qué? Toda la maldición de la ley que había por el pecado del hombre, toda la maldición que había por haber pecado, que era sobre cada uno de nosotros, Él nos ha redimido de la maldición. Amén. Ya no pienses, no, es que en mi vida, unos nacen no sé, nacen con suerte. Yo he nacido con mala suerte. Yo no soy una persona bendecida. A mí no me va bien. ¿Sabes qué? Olvídate de esas cosas. En Adán no te iba bien. Ahora estás en Cristo. En Él has sido redimido de la maldición de la ley. Amén. En Él has sido redimido de todo lo que te dominaba. Tú en Cristo puedes ser libre de toda situación. Amén. Sí. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. No, es que yo no puedo. Yo he nacido con este carácter y así voy a morir. ¿Estás en Cristo? Quiero darte una noticia, eres nueva criatura y Él te ha redimido con su sangre. Tú puedes ser diferente, puedes ser libre de todo lo que te está esclavizando. Amén. ¿Sí? Y además dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Wow. Tenemos el perdón de los pecados. ¿Sabías que Dios te ha perdonado de todo? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos retroceder y cambiar algunas cosas en nuestra vida y nunca haberlas hecho? Quiero darte una noticia. Dios te perdonó de todo, aún de esas cosas que siguen ahí en tu mente atormentándote. Y Dios te ha hecho limpio con su sangre. La palabra dice que Dios se olvida de nuestros pecados. Cuando hay que hablar con Dios de nuestros pecados, le da amnesia. Señor, yo he pecado mucho. El Señor dice, ¿cuándo? Señor, toda mi vida. No me acuerdo. A ver, Señor, el 6 de abril del 2016 a las 6 de la tarde, ¿te acuerdas? Yo estaba en tal lugar. El Señor dice, ¿creyeras que no? Y eso que soy omnipresente, pero creo que yo no estaba ahí. Pero Señor, ¿cómo no te vas a...? No. La sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos y borrarnos y quitarnos toda maldad. Es suficiente para perdonarnos. Imagínense, Él nos ha bendecido haciéndonos santos, dándonos el mejor destino de antemano que puede haber. Dios nos ha bendecido adoptándonos y siendo adoptados hijos suyos. Nos ha bendecido con redención, con perdón de los pecados. Miren lo que dice el final de este versículo. Según las riquezas de su gracia. Dios nos ha bendecido con su gracia. En Juan dice que
A través de Moisés vino la ley y a través de Jesús vino la gracia. ¿Qué era la ley? Tú dependías de lo que hacías. Hacías mal, hacías bien. La gracia es, tú y yo dependemos de lo que Cristo hizo. Y Él nos ha hecho sobreabundar en su gracia. Si seguimos leyendo el pasaje, habla en varios versículos de su gracia. Por ejemplo, el 6 que me he saltado dice, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Su gracia que nos ha dado gratuitamente. Pablo, cuando escribía las cartas, decía, gracia y paz de Dios sean sobre ustedes. Miren, Dios nos ha bendecido con gracia. Tenemos la gracia de Dios, tenemos el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y saben que la gracia es un don inmerecido. Y Dios lo ha dado ese don inmerecido no solo a los que no merecíamos el don, sino a los que hemos hecho todo para no merecerlo. Él nos ha dado su gracia. Las riquezas de su gracia. Dios no es mezquino, nos ha dado riquezas. Allí en 1 Juan dice, gracia sobre gracia. Amén. La gracia de Dios es abundante sobre nosotros. La gracia hace que podamos estar delante de Dios y podamos estar en paz. Amén. Porque su gracia tiene que ver con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y para Dios eso ha sido suficiente. Amén. No es que necesitamos lo que Cristo ha hecho más algo. Los judaizantes decían, no es suficiente Cristo. Además de eso tienen que circuncidarse. Tienen que guardar toda la ley. La gracia dice, lo que Cristo hizo es suficiente. Voy a tomar un par de minutos más, por favor. Vamos al versículo 13 y 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Dos cosas aquí rápidamente. Primero, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Hace unos días estaba en mi casa y vi un libro ahí en el librero que tengo. Lo saqué y dije, wow, este libro parece bueno, creo que no lo he leído nunca. Abro un par de hojas y ahí decía Johnny Laruta. ¿No? Y me di cuenta que ese libro no había sido mío, que algún momento el Johnny me lo prestó. Saben, muchos de nosotros, cuando algo es posesión nuestra, le ponemos nuestra firma o nuestro sello. Tú y yo somos de Dios. Wow. Somos de Él, somos su posesión. Cuando hemos venido y hemos nacido de nuevo en Cristo, Él nos ha sellado. Eres mía, eres mío. Yo creo que no hay bendición más grande que esa. Ser de Dios. A ver, ¿cuántos cuidan algo que es de ustedes? ¿No? No me protestes. No, hijito. No, esto, ¿no? Y lo cuidamos, lo limpiamos porque es mío. No, me ha costado. ¿Sabes que tú eres de Dios y que le has costado mucho? Él, para tener otro hijo, ha dado a su hijo. Para tenerte a ti, Él ha dicho, voy a entregar a mi único hijo. Y tú y yo somos posesión de Dios. Wow. Qué bendición más grande. Esta sí que es bendición espiritual.
¿Crees que algo te puede pasar, Eli? Si eres de Dios. Alguien dice, no, uy, me voy a cubrir con su sangre, me voy a vestir con la armadura de Dios cada 5 minutos. Dios dice, tranquilo, sí, todo eso es bueno, pero vive en confianza, porque tú eres mía. Yo te voy a cuidar. Yo nunca te voy a dejar ni te voy a desamparar. Jamás lo voy a hacer, porque eres mío, eres mía. Qué maravilloso. Y lo segundo que dice en este pasaje, que nos ha sellado en el versículo 14, ¿no? Con el Espíritu Santo, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Yo le decía algún momento, no sé si aquí, pero algún momento yo he pensado y he dicho, ¿cómo no tener una tía que nunca se casó? Yo soy su sobrino favorito y ella es rica. Y que de pronto te llamen y te diga, ha muerto y le ha dejado la herencia. Y uno dice, bueno, hasta el entierro voy a llorar, pero de ahí la herencia. ¿O no lo han pensado alguna vez? ¿No? ¿Sabe qué? Tenemos un papá que es dueño de todo y somos herederos. Y el Espíritu Santo es la garantía de que la herencia es nuestra. Wow, ahí tenemos todo lo que necesitamos. Amén. Termino con esto. Pablo exclama, aún en la cárcel, exclama en gozo, en alegría y en alabanza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nos ha hecho santos, nos ha dado un destino glorioso en amor, nos ha adoptado como hijos suyos, nos ha redimido, nos ha perdonado de todos nuestros pecados, nos ha dado las abundantes riquezas de su gracia, nos ha hecho posesión suya, nos ha dado a su Espíritu como garantía de la herencia grande que tiene sobre nosotros. ¡Wow! No podemos tener un día malo teniendo un Dios tan maravilloso que ha hecho tanto por nosotros. ¿O podemos? No podemos. Si no me equivoco, un día Martín Lutero estaba deprimido. Su esposa lo vio así y a los minutos apareció de negro, todo de negro, vestida así de luto. Y Lutero le dijo: amor, ¿y por qué estás así? Le dijo: porque Dios ha muerto. ¿Cómo vas a decir semejante ridiculez? Sí, si tú estás deprimido, tiene que ser porque Dios ha muerto. Porque si Dios está vivo, no podemos estar así. Wow, si todo esto es verdad, aún estando en la cárcel, deberíamos exclamar de gozo. Acuérdense, a Pablo lo metían a la cárcel, ahí en el cepo, el primo del sapo, ¿no? Ahí estaba Pablo con Silas, después de que los habían latigueado, y estaban haciendo ¿qué? Orando para que Dios castigue a sus enemigos. No, estaban adorando. Cuán bueno es Dios. Estaban ahí danzando con el cepo ahí, porque nuestro Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Somos bendecidos. Y todo esto es, lo dice el versículo 6, el 12 y el 14, para que tú y yo seamos una alabanza de la gloria de Dios aquí en la tierra. Dios nos bendice para que nosotros podamos ser una alabanza todo el tiempo de la bondad, de la gloria y de la grandeza de Dios. Amén. Pónganse de pie, solo los bendecidos, los demás quédense sentados. Los sordos también pueden quedarse sentados. Somos bendecidos. Amén.
somos la gente más bendecida que hay, porque Él nos ha bendecido, no porque lo merezcamos, sino por su amor y por su gracia. Amén. Cierra tus ojos unos instantes. Señor, yo quiero declarar que la maldición ha sido arrancada de nuestras vidas. Señor, después de que el hombre pecó allí en el huerto, hubo maldición sobre él, sobre la mujer y sobre la serpiente. Pero eso era en Adán. Ahora, Señor, estamos en Cristo. Y declaro que hemos sido desgajados de toda maldición. Y ahora en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición. Señor, yo oro por cada uno de nosotros, para que toda fortaleza mental sea derribada por el poder de tu Espíritu. Que todo argumento, toda altivez, Señor, todos los pensamientos que se levantan en contra de tu conocimiento, yo oro para que caigan en nuestras mentes y sean llevados cautivos a Cristo. Señor, renueva nuestras mentes, lava nuestras mentes, Señor, límpialas por completo y pon tus pensamientos en nosotros. Queremos pensar, queremos vernos como tu palabra dice que somos en Cristo. Señor, declaro que somos santos, que somos bendecidos. Repite conmigo en voz alta: soy santo, soy bendecido con toda bendición. Esa es mi identidad, esa es mi realidad, lo que soy en Cristo. Gracias, Dios. Amén. Amén. Aleluya. Es difícil de explicar o entender. Sigo el ejemplo de Jesús. Fue traicionado por los suyos y su gloria fue la cruz. Jesús, Jesús. Futuro
Vamos a hacer algo. Esto nos enseñó mi pastor. Generalmente los cristianos nos saludamos con un saludo que es del Antiguo Testamento. Aparece en el Antiguo Testamento y es un saludo muy común. ¿Saben cuál es el saludo? Dios te bendiga. Pero ese es del Antiguo Pacto. Ahora nos vamos a saludar de esta manera: Dios nos bendijo, porque Él ya lo ha hecho. Ya nos ha bendecido con toda bendición. Amén. No lo vamos a hablar como un deseo. Dios te bendiga. Dios nos bendijo. Amén. Diga al que está a tu lado: Dios nos bendijo. Mi historia es extraña y es verdad.